En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Hermanos, antes de participar de la Eucaristía, pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuenta de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también
que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de acercarnos a su palabra. Antes de iniciar esta reflexión, los invito para que le pidamos a nuestro Padre Dios su Divino Espíritu, ese Espíritu que sigue guiando a la Iglesia, y que Él nos permita de verdad comprender un poco más este mensaje en este 23º domingo del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos presenta un reto inmenso. Por muchos motivos, el hombre no ha querido asumir la responsabilidad que tiene con su hermano frente a Dios. Y la palabra de Dios hoy como que nos va a exigir, nos ayuda de verdad a comprender esta tarea fundamental que tenemos para vivir esta convivencia. Miremos un poquito lo que nos dice hoy estas lecturas. La primera lectura la tomamos del profeta Ezequiel, en la cual Dios le está diciendo, le está anunciando su responsabilidad que tiene con el hermano que falta, que al fin de cuentas, dice Dios, si tú no lo corriges, y él no se corrige y se muere en esa condición, también la responsabilidad caerá sobre ti. Pero si te escucha y tú le dices, pues habrás salvado a tu hermano. De todas maneras, esta tarea no es fácil. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos pedirle a nuestro Padre Dios esa sabiduría para poder guiar y no dañar a los demás. No lo hagamos solamente porque nos toca, porque de pronto pertenecemos a un grupo o una élite en este mundo, sino porque nuestro Padre Dios nos lo exige. Y yo creo que todos tenemos ese compromiso, esa responsabilidad. El apóstol Pablo en esta segunda lectura es más claro todavía. Dice, nos invita a tener una única deuda con nuestro hermano, y es la misericordia con el hermano, es el amor con nuestro hermano. Es la única deuda que nosotros tenemos que tener con el otro hermano. Considero yo que el camino de Dios es diferente al camino del hombre. Pero nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. Yo creo que esto no es nuevo para nosotros, pero hoy la palabra de Dios nos lo está recordando. Y yo creo que todos en Jesucristo encontramos el camino para acercarnos los unos a los otros. Esto no va a ser fácil, porque resulta que aparece aquí un vicio que solamente es pensar en uno mismo y olvidarse de los demás. Tenemos que entender, no estamos solos en este planeta. ¿Cuántas veces le hemos escuchado decir a nuestro querido Papa Francisco, esta tierra es de bien común, es la casa común, y en esta vivimos todos, y todos debemos cuidarla? Pero no, nos llenamos de soberbia y pensamos que estamos solos, y que esta tierra solamente es para nosotros, y los otros no nos interesa. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios nos invita a ver al otro, de verdad, como alguien que está a nuestro lado para ayudarnos.
Y yo creo que esa deuda la debemos tener todos, muy cerca de nuestro pensamiento y muy cerca de nuestro corazón. Ahora, mirando este evangelio, que trae 3 elementos fundamentales. El primero habla de esa corrección que nosotros llamamos la corrección fraterna. Y hablar de corrección fraterna significa que en esta corrección hay caridad. O sea, yo no puedo corregir dañando a los demás, imponiendo mis criterios, mis leyes. No, esa no es la idea. Hablamos de corrección fraterna y por eso el Señor nos da como esas 3 alternativas. Dice, si tu hermano peca, habla con él. Y si ya te escuchó, has salvado a tu hermano. Y si no, llama a 2 o 3 para que conste. Y si ni a los 3 le hace caso, llama a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, entonces apártate de él como de un pagano, de un publicano. Es lo que nos dice la palabra. Es decir, hay unos pasos en esto. Y Dios no está imponiendo, ni siquiera Dios está imponiendo criterios sobre nosotros. Sencillamente nos está diciendo cómo debemos nosotros manejar estas situaciones. Y hay que pedirle a Dios de verdad, hermanos, mucha caridad. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Si nuestros labios hablan, si nuestros labios dicen, hermanos, eso ya no se cerrará. Y debemos tener un cuidado grande, inmenso. Yo creo que esta es una lucha que tenemos que trabajar mucho. Yo veo que cometemos muchos errores en eso. Y debemos tener un poco más de prudencia. Hay que pedirle de verdad mucho al Señor en su sabiduría infinita, que nos regale de verdad, ser un poco más delicados con la persona del otro hermano. Yo creo que tenemos que, en primer lugar, irnos hacia adentro de nosotros mismos, porque no se trata de juzgar, y el Señor va en contra de eso, sino se trata de ayudarnos y de encontrar la única verdad, que es Cristo Jesús. Lo hemos escuchado ya tantas veces cuando nos dice Jesús, yo soy la verdad, y así es. Entonces, no se trata de imponer mi verdad, la verdad ya es Cristo Jesús. Se trata de que en nuestro ministerio de vida le ayudemos a Jesucristo a crear de verdad una nueva humanidad. Y se puede, desde Cristo se puede. De lo contrario, tomaremos de pronto partidos por diferentes ideologías. Como sucedía en una carta del apóstol Pablo, dice, ¿quién les ha dicho que yo soy de Pablo, de Apolo? Todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la raíz fundamental. Y yo creo que debemos pensar a quién en verdad nosotros estamos siguiendo o por quién estamos haciendo todo esto. Así que en ese punto todos tenemos que trabajar. Miremos si en verdad al centro de nuestra vida está Cristo Jesús. Recuerden lo que nos enseña nuestra teología. Nuestra iglesia es cristocéntrica. Es decir, que al centro de la iglesia está Cristo Jesús. Es decir, yo como iglesia, yo como bautizado, yo como católico, al centro de mi vida debe estar Cristo Jesús. Es exactamente lo mismo. Pero debemos nosotros ser honestos y reconocer, todavía no está Cristo Jesús en el centro de mi vida. Tengo que trabajar y mucho. Solamente pidiéndole al Espíritu Santo yo puedo hacer de verdad esta tarea, esta responsabilidad que asumimos en Cristo Jesús. Una segunda cosa fundamental que nos dice hoy el Evangelio es que tenemos que aprender de verdad, dice él, a orar. La oración es fundamental, dice, si 2 se reúnen en la tierra, pidan lo que quieran y Dios le concederá. O sea, sin oración esto no va a trabajar. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos una relación firme, fundamental, inmensa con Dios, esto no va a trabajar. Esto nos recuerda, por ejemplo, aquel pasaje, y tiene toda la razón, cuando los discípulos le dicen al Señor,
Señor, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada. Claro, es que sin Jesús, pues ¿qué vamos a lograr? Nada. Y después, de acuerdo a la palabra de Jesús, hubo una pesca abundante. Lo mismo sucede en nuestra vida. De pronto hemos gastado muchas energías, mucha vida, tratando de solucionar una cosa, pero nosotros solos, sin Dios. Y así no hemos conseguido nada. Con Dios vamos a conseguir la voluntad de Dios en primer lugar y de verdad el fruto que Dios espera sobre esto. De lo contrario, esto es imposible. Quitémonos a un lado de verdad la soberbia, quitémonos eso de que nosotros lo sabemos todo. Es que yo estudié. Yo creo que eso son meras excusas. Es que yo me la sé. No. A veces nos parecemos a ciertos hermanos, de verdad protestantes, que por 3 capítulos que se saben, ya se saben toda la Biblia y no hay quien lo saque de ahí. Esa no es la idea. Nosotros tenemos que ser humildes y yo creo que tenemos que trabajarle grandemente a esa humildad. Y una cosa que no es pequeña, pero yo creo que tenemos que volverla a explicar una vez más. El Señor dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que hay muchas cosas que han quedado atadas. Y hay muchas cosas que han quedado desatadas. Y yo creo que tenemos que pedir al Señor el suficiente discernimiento que nos ayude en verdad a comprender qué es lo que tenemos que atar. Hay muchas cosas que tenemos que atar. Y una de ellas es esta fe que Dios nos ha regalado. Es que nosotros, si nos separamos de la fe, si nos separamos de Dios, ¿cómo creemos que vamos a ir al cielo? No se puede. Y como la fe hay muchas cosas y nosotros pudiéramos hacer una lista gigante de lo que tenemos que atar. Son responsabilidades que nosotros asumimos desde aquí y quedarán guardadas en la eternidad. No la podemos desatar. Entre ellas, por ejemplo, lo que tanto, hermanos, Dios a través de la iglesia nos está diciendo, la familia. Esa familia no se puede descomponer. La Iglesia Católica no aceptará ninguna otra clase de familia, sino aquella que está compuesta por papá, mamá, hijos. No tenemos otra forma, no hay otra familia. El mundo nos pone de todo y expresará en muchas maneras, pero eso es una cosa que tenemos que atar. Y yo creo que la familia es algo central. Es las células de la sociedad, es la básica, es todo. Hermano, tenemos que trabajarle grandemente. Es una de las cosas grandes que tenemos que atar. No podemos desatar esto. Y eso no solamente es para el Papa o para los obispos, los sacerdotes, los diáconos, no. Eso es para todos. Todos tenemos que trabajar en esto. Mire, cuántas veces que yo he celebrado, por ejemplo, un matrimonio aquí en San Eduardo. Y de aquí, ¿no?, se van dichosos y felices, volviendo a recordar esa fórmula. ¿Y qué le dice el uno al otro? Le dice, no, yo te voy a amar en las buenas, en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad. Y con esa frasecita que a veces me encanta decir porque mucho nos duele, dice, amarte, respetarte todos los días de mi vida. No dijo unos pocos, no dijo unos pocos meses, años, sino dijo todos los días de mi vida. Eso es una cosa que tenemos que atar, tanto él como ella. Y se van dichosos, y los he visto que van, no, dichosos y felices. Y al poco tiempo, ¿qué pasó? Se deshizo esta familia. Esto no puede seguir sucediendo. Es una de las cosas que tenemos que atar. Pero tenemos que atar junto a Dios en nuestra fe. Es que si desatamos la fe, si dejamos de orar, esto se deshace. El mal destruye la familia. Entonces son cosas que tenemos que atar. Y así podemos seguir en una lista gigante, gigante, gigante. Lo mismo sucede con la otra palabrita, desatar. Hay muchas cosas que tenemos que desatar. En primer lugar, pues eso que nosotros llamamos pecado. Que eso nos divide, nos destruye, nos desanima. De todo nos ha hecho el pecado, hermano. Nosotros lo tenemos como el pecado no vino de paseo, vino a quedarse con nosotros. Recordemos aquella frase del apóstol Pablo, así nos suene duro.
Dice, queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero por el pecado que habita en mí, está ahí. Y tenemos que desatar. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en desatar esto. Hay muchas cosas en el corazón. Hay muchas heridas, por ejemplo, que nos sucedieron por algo que nos sucedió. Y no queremos, y lo llevamos, y lo cargamos, y no queremos deshacernos de eso. Hay que desatar eso. Hay que desatar. Y no solamente hagamos referencia al sacramento de la reconciliación, cuando yo vengo y ya me libero. No. Hay muchas cosas que, en verdad, hermanos, no son pecado, pero nosotros tenemos que desatar eso. Entonces tenemos que hacer un gran discernimiento para poder, hermanos, desatar esto. Y para que todo esto, para llevar una mejor convivencia. De lo contrario, hermanos, esto es imposible. Esto, por ejemplo, de pedir perdón, yo pienso que es una de las cosas más complicadas que nosotros tenemos como ser humano. Porque hacernos pequeños, esto no está fácil. Pero tenemos que desatar eso. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, que sufren, ¿no?, de insomnio, que no pueden dormir? ¿Por qué? Porque no dejaron esto, no, se ataron a eso. En vez de desatar, ataron eso. Entonces, yo considero que esas dos palabritas, no, hay que seguirlas meditando, pensando, en verdad, pidiéndole a Dios grandemente qué es lo que yo de verdad tengo que atar y qué es lo que yo tengo que desatar. Yo creo que todos comprendemos lo que el Señor, hermanos, en este domingo bellamente nos quiere decir. Vamos a darle gracias a Dios, a pedirle al Señor de verdad que nos ilumine y cada día nosotros podamos ser un poco mejores. Siempre yo les pido, traigamos siempre algo, hermanos, para la Eucaristía. En el altar del Señor no solamente se consagran unas especies de pan y vino, que eso es lo más gigante que tenemos en la iglesia, porque Jesús se hace comida para nosotros. Pero el Señor, como dice hoy en la palabra, pidan a Dios lo que quieran y se nos concederá. Y tengan la seguridad que en una familia hay más de 2 o 3. Y hay que pedir al Señor con fe, para que ate lo que tenga que atar y para que desate lo que tenga que desatar. Y que nosotros tengamos el valor, la fuerza y la valentía de ser cada día mejores hijos de Dios, mejores cristianos y mejores católicos. Y que Dios y la Santísima Virgen los acompañen y los bendigan siempre. Amén. Nos unimos a nuestra Madre la Iglesia, digamos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza puesta en la protección de Dios, le presentamos nuestras necesidades y las de nuestro prójimo. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por la Iglesia, para que ayudemos a nuestro prójimo a reconciliarse con Dios y los unos con los otros. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ponemos en tus manos, Señor,
a los líderes de las naciones, para que aumente su sabiduría y busquen caminos pacíficos para resolver sus diferencias, y todo resulte en beneficio de los pueblos que se les han confiado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas a quienes se les ha dado la autoridad para defender y hacer cumplir la ley, para que respeten a aquellos que sirven y apliquen la ley con justicia y compasión. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También te pedimos, Señor, por todas las personas que trabajan para ganarse la vida, para que reciban un salario justo, y por todos los que están desempleados o subdesempleados, para que no pierdan sus esperanzas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra comunidad parroquial de San Eduardo, para que siempre acoja a las personas que vienen con una sed espiritual y a aquellas cuyos corazones buscan una reconciliación. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, por las intenciones que aparecen en el libro de oraciones en la parroquia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Amantísimo Dios, concédenos la disposición de estar siempre a la escucha de tu voz y la gracia de reconocerla entre muchas otras voces mientras ponemos todos nuestros esfuerzos en seguirte. Te lo pedimos que atiendas estas súplicas y nos las concedas según tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe nuestra ofrenda, Señor. Ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar. Te ofrezco, Señor, mi todo en este humilde cantar. Te ofrezco, Señor, mis dones, te ofrezco todo mi amor. Te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo el dolor. Acepta lo que te ofrezco, es todo que puedo dar. Acepta, Señor, mi alma, es tuya para salvar. Dios, te doy lo que tengo, es mucho pero lo doy. Acéptame con amor y con tu gracia me voy. Orad, hermanos, para que el sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitado entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Eduardo, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles, San Eduardo, cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él llena a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tu el poder y la gloria por siempre, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Hermanos, este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Quiero ser luz para el mundo. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que al recibir la Eucaristía pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y a todos los abrazaré. Anuncios. Por favor, visiten nuestra página de la parroquia para notificaciones y anuncios. Se encontrará el sitio web en el campanario parroquial. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, St. Edward Parish Dallas. Activen la campanita y denle un like. Nuestra oficina parroquial estará cerrada el lunes 7 de septiembre y reabrirá el martes 8 de septiembre. Gracias por su atención. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles
a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo. Aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera una vez más agradecerles su apoyo incondicional a nuestra comunidad de San Eduardo. También, pues ya poco a poco nos vamos integrando a estas redes sociales. No olvidemos que cada viernes tenemos la hora santa de 7 a 8 de la tarde, ¿no? Y también pues la Eucaristía en YouTube. Así que vamos a darle gracias a Dios por todo esto y pedirle al Señor que cada día nos regale más momentos, más de verdad, momentos para compartir con nuestra familia y cuidémonos mucho porque todavía nos falta un poco en este proceso de pandemia que vivimos. Saludemos a nuestra Madre, digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos, nuestra Santa Misa ha terminado. Podemos ir en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios. Un día domingo muy feliz para todos. Que Dios los bendiga. Danos tu bendición, Señor. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús,
Señor.